Mirando Más Allá con Angélica Lenz, un podcast inspirador e informativo que busca generar conciencia y comprensión en torno a la discapacidad visual. Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio Mirando Más Allá. Me da muchísimo gusto que nos estés acompañando aquí y ahora. Muchas gracias. Hay sonidos que la mayoría de nosotros damos por sentados. El murmullo del viento y de la lluvia, el canto de un pájaro, la voz de un ser querido. Pero ¿qué sucede cuando escuchar deja de ser algo natural y se vuelve un enorme desafío? Hoy tenemos una invitada que creció con hiperacusia y más adelante descubrió que tiene retinosis pigmentaria, una enfermedad de la vista. Recientemente recibió un implante coclear y con ello ha iniciado un proceso que ha cambiado su manera de escuchar y de vivir. Estoy segura que les va a encantar escuchar esta historia, la van a disfrutar y van a aprender muchísimo. Porque está con nosotros Griselda Magallanes Landín. Griselda tiene una trayectoria impresionante con una formación muy completa que la ha llevado a ser miembro fundador del Centro de Rehabilitación Infantil del Teletón en México. Ahí estuvo 15 años en la dirección del área de terapia del lenguaje. Ha sido catedrática, ponente y por más de 30 años terapeuta de audición y de lenguaje oral y escrito, entre muchas cosas más. Griselda, muchísimo gusto, bienvenida. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Muchas gracias, mi Angélica linda. Gracias por la oportunidad de esta invitación. Y bueno, pues aquí estamos para poder, sobre todo, compartir experiencias. Sin duda. Y bueno, antes de comenzar con las preguntas que le quiero hacer a Gris, quiero invitarte a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando que compartas esta entrevista, porque nunca sabemos a quién le puede cambiar la vida. Y te quiero invitar, si no lo has hecho aún, a que te suscribas a este canal y si te gusta nuestro contenido, que le des like. Gris, desde los 18 meses de vida has vivido con hiperacusia y más adelante con retinosis pigmentaria. ¿Cómo ha sido para ti tener estas dos condiciones sensoriales que son tan importantes para conectarnos con el mundo? Una cosa importante que me gustaría aclarar es que yo no nací con problema de audición. Yo lo adquirí por una infección intestinal muy severa, que gracias a Dios, mi mamá que tuvo el tino de tomar cartas en el asunto y junto con mi papá y mis abuelitos me llevaron al hospital y gracias a Dios me salvaron la vida, pero me lesionaron los oídos, ¿sí? Porque el daño fue en el oído interno por un medicamento ototóxico que quiere decir que daña a los oídos, que se llama streptomicina. Y al aplicarme altas dosis de streptomicina, pierdo la audición. Entonces, yo empecé a raíz de eso, a los 18 meses de edad, con una hipoacusia bilateral. Esto quiere decir que el grado de pérdida era en ambos oídos. Era media en ese entonces, de media a severa, porque hay diferentes grados de pérdida, la leve, la moderada, la severa y la profunda. La profunda, perdón, y la severa. Pero yo estaba entre la media y la profunda. Entonces, con el tiempo, obviamente, viví con todo este problema de la hipoacusia. Gracias a Dios pude ir a escuelas normoyentes y pude desarrollar toda una escolaridad completa hasta la universidad. Cursé 2 carreras, tengo 8 diplomados, soy una estudiosa de todo lo que pueda darme a mí la oportunidad de poder trabajar en eso. Y recientemente, hace como un año, esta hipoacusia se convirtió en hiperacusia, ¿sí? Y bueno, voy a tratar de definir bien
cómo es que tenía una condición y después se convierte en otra. La hipoacusia Sí, se por define favor. como un déficit funcional que ocurre cuando una persona pierde la capacidad auditiva, y que puede ser en menor o mayor grado. Y eso puede suceder en una forma unilateral, o sea, en un oído, o en una forma bilateral en los dos oídos. En mi caso fue en los dos oídos. Por eso tuve que usar audífonos, entrar en una terapia de rehabilitación en una maravillosa institución que fue dirigida por el doctor Berruecos y mi queridísima mamá Paz, así les decíamos papá Pedro y mamá Paz, en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Y bueno, ahí pasé un tiempo de rehabilitación extraordinario donde aprendí a escuchar y a poder hablar. Y después, con el tiempo, se fue presentando la hiperacusia, que quiere decir que es un trastorno auditivo donde los sonidos cotidianos se vuelven demasiado fuertes, intolerables, molestos y dolorosos. Entonces, cuando ese diagnóstico me lo prescriben los médicos, llegó el momento en que el doctor Gonzalo Corbera me dice, eres candidata para implante coclear. Esto quería decir que teníamos que actuar rápido porque si no, el nervio auditivo se podía seguir lesionando. Y el hecho de escuchar más fuerte no quiere decir que está bien, no, porque también empieza a haber pérdida auditiva. Por eso había que actuar rápido. Y bueno, por eso es que estoy definiendo esas dos partes. Primero se presentó hipoacusia y después se transformó en el último año en hiperacusia. Y bueno, esto fue lo que me pasó a nivel auditivo. Y eso no fue impedimento para que yo desarrollara una vida perfectamente natural, social, incluso profesional, porque hoy por hoy a esto me dedico, a trabajar con pacientes que tienen problemas de audición, de lenguaje y que además está aunado los problemas de tipo neurológico. Pero ya iremos hablando de estos temas más adelante, ¿no? Sí, pero qué bueno que haces esta aclaración entre la diferencia, lo que es la hipoacusia y la hiperacusia, porque, bueno, yo en lo personal lo desconocía y creo que también muchas otras personas. Entonces, creo que eso de entrada es muy importante y aquí, pues yo creo que hay que destacar que el hecho de que hayas podido tener una vida tan activa, tan productiva, pues se debe gracias a la rehabilitación que llevaron a cabo, ¿no? Yo creo que eso es clave para todo esto, para poder tener una vida, lo que llamaríamos entre comillas, normal. Claro, 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 porque además los desafíos están a la orden del día. Aquí el tema es la actitud con que enfrentas ese tipo de pérdida, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida de audición, tenemos solución porque hay audífonos y hoy por hoy hay implantes y hoy hay la posibilidad de que tú sigas desarrollando tu vida de manera como tú la deseas, pero yo creo que todo está en la actitud, porque podrá haber hasta pérdidas de audición leve y el problema emocional es de otro nivel, es más severo, más profundo porque hay negación, hay dolor, hay duelo, hay sobre todo una poca visión de que pueden salir adelante y que hay apoyo, ¿sí? Gracias a Dios estamos en un mundo donde la ciencia avanza, donde los médicos tienen todo a su alcance y donde hay magníficos audiólogos, hay casas donde hay ahora o sea, audífonos que garantizan una vida saludable auditivamente hablando porque recuperas mucha audición. Y aquí sí cabe mencionar algo que es importante. Los audífonos hoy por hoy son una maravilla, pero llega un momento en que la pérdida los rebasa, porque ellos tienen un momento en que te dan todo el beneficio, pero cuando la pérdida va siendo cada vez mayor, ya el audífono no te va a funcionar y ahí es donde hay que empezar a tomar cartas en el asunto para saber si podemos optar por la siguiente opción que es el implante coclear,
porque es como diferente. Te voy a dar un ejemplo, te voy a diferenciar. Es como tener un auto convencional con todas sus características de un muy buen auto, pero por otro lado tienes un Ferrari, ¿sí? Que en diseño, en composición, en modelo, sobre todo en las características de un supercarrazo, como es el Ferrari, viene siendo el implante coclear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la garantía está en que nunca vas a dejar de escuchar, porque el implante te va a dar la oportunidad de seguir ampliando y discriminando la capacidad auditiva de todos los sonidos de tu alrededor, sean sonidos, ruidos, voces, lenguaje, en fin, tienes una gama de oportunidades y eso se hace a través de una terapia auditiva. Es realmente impresionante. Ahora sí, antes de entrar más a detalle a todo este tema, quisiera también abordar contigo lo que es la pérdida de la vista, porque también, además de la cuestión de auditiva, pues también has tenido que lidiar con esta pérdida que ha sido progresiva. Sí. Sí, fíjate que, bueno, tuve la oportunidad de poder ver durante toda mi vida hasta que entro a la segunda década, ¿sí? O sea, por ahí de los 25, casi 30 años, se me detecta la retinosis pigmentaria, porque yo iba a la universidad de noche, iba de 7 a 10 de la noche y me movía sola por las calles, ¿sí? Tomaba transporte público, caminaba hasta mi casa de noche. ¿Sí? Entonces yo empecé a notar el síntoma, uno de los principales síntomas que es la ceguera nocturna. Ya me costaba trabajo ver de noche. Y después empecé a darme cuenta que el campo visual se me empezaba a reducir. Entonces, cuando acudimos con los médicos, ahí detectan la retinosis pigmentaria, que sí fue un impacto para la familia porque ya teníamos el problema de audición y ahora va el de la vista. ¿Cómo? Entonces, pues tuvimos la oportunidad de ir a Estados Unidos, de consultar con varios profesionales en especialidad de retinopatología y quedaba muy claro que se trataba de un diagnóstico de retinosis. Y afortunadamente descartan el síndrome de Usher porque sabemos que se combina la audición con la vista, pero no, porque Ceci, mi hermana, también lo tiene, y entonces por eso pensaban que podía tratarse de un síndrome, pero no, gracias a Dios, no fue síndrome, porque nosotros perdimos la audición por un medicamento tóxico, y además la vista se presenta tardíamente. Y bueno, pues a lidiar con esto, como decimos, porque yo estoy segura que eh, están metiéndole a full con la investigación científica de la posible cura. ¿Sí? Sabemos que están de los 300 patologías que hay en la retinosis pigmentaria, ya están descubriendo algunas, pero esperemos que el año que entra estén ya publicando los resultados en humanos, porque sabemos que están en la fase ya de humanos. Entonces, esa viene siendo una esperanza, como lo también ha sido la parte auditiva, ¿no? Que es una esperanza el implante coclear. Entonces, pues hay que estar abiertos, entusiastas y dispuestos a recibir las buenas noticias. Fíjate que eso de la actitud es algo que definitivamente destaca contigo y con toda tu familia, porque aquí les quiero comentar tú no lo has mencionado, pero quiero comentarle a nuestra audiencia de que tu hermana Cecilia, la que tuve el gusto de entrevistar hace varios años ya, pues también padece de lo mismo, de la audición y también de la vista. Entonces, definitivamente, pues es un reto que han sabido llevar juntos como familia y pues sí implica muchos desafíos. Y como bien dices, pues la tecnología hoy en día es nuestra gran aliada, ¿no? Y aquí ya para ir entrando a lo que es esta gran oportunidad que tuviste de recibir un implante coclear, ¿cómo viviste Claro. ese proceso en el plano, digamos, emocional?
desde el momento que supiste que eras candidata y bueno, y todo el proceso que conllevó. Fíjate, Angie, que acá hay un tema interesante. Cuando se habla de implante coclear, inmediatamente sabemos que tiene un costo y es elevado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Movernos. Yo empecé a moverme, a tocar puertas, a escribir cartas, a solicitar apoyos para que yo pudiera tener el acceso a la oportunidad de adquirir un implante porque el tiempo apremia. En ese entonces estábamos buscando la oportunidad de que pudiera darse la, eh, la posibilidad de adquirirlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Un ejército, de verdad, que estoy agradecidísima porque un ejército de amor empezó a responder, ¿sí? Entonces tuve los apoyos de un grupo de personas, especialmente de un donador principal, y de ahí se deriva la familia. Ahí es donde yo voy a hacer un hincapié que es importantísimo porque acabas de tocar el tema de la familia. Mi mamá, primero que nada, mi mamita linda, es el pilar más importante, la fuerza, el motor y el ejemplo para que uno pueda tener una actitud positiva, entusiasta y hacerle frente a cualquier desafío que tenga. Y bueno, con su propia vida ella nos ha mostrado lo que es ser fuerte y ser decisivos para tomar, sobre todo, decisiones muy acertadas. Y su ejemplo y su amor tanto por Ceci como por mí, por sacarnos adelante, eh, viendo que los desafíos a nivel social, educativo, de rehabilitación, cultural, no fueran un impedimento para que desarrolláramos un lenguaje como el que ahora me están ahora escuchando todos los de la audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que también, aquí también hago una mención especial a Agustín, mi hermano, que se ha preocupado siempre por ser el apoyo, también tanto para Ceci como para mí, que tengamos todo lo necesario, todas las oportunidades de seguir mejorando esta calidad de vida. Y a Ceci, mi hermana, que viene siendo ahora sí que mi compañera de vida, porque de chiquitas hemos caminado juntas con esto y es quien mejor me puede entender, ¿no? Y Ujú. aunado ahí, pues estaré eternamente agradecida con el donador principal, ¿sí? Y por supuesto con todos aquellos pacientes que me hicieron el enorme favor de escribir esas cartas de apoyo para que se pudiera dar esa donación, ¿no? Empezando por mi Marco Montoya, mi primer paciente, por Agustín Núñez, que me dice es vaya, como dice es el reencuentro con los sonidos olvidados. Ah, que sí, no, ya hablaremos de esto, ¿no? Y por supuesto, ahí están todos los demás donadores que no puedo dejar de mencionar, a mi tía Teresita y mis entrañables primos, que todos se sumaron a la causa para poder tener yo la oportunidad de poder tener esa cirugía, a mis amigos como Román y Erika, Yani y mi queridísimo Polo que me cuidó todo este tiempo, antes, durante y después, ¿sí? Siempre pendiente firmando como testigo, como responsable familiar y en la cuestión de la cirugía, ¿no? Y además cuidándome, porque era todos unos cuidados, una atención maravillosa, ¿no? Estaré también eternamente agradecida por todo su cariño y su cuidado. Y todas estas oraciones que ayudaron a que esto se diera, porque sí, de verdad que se necesita un ejército para lograr esto. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a mi queridísimo doctor Gonzalo Corbera, a quien tuve la fortuna de ser casi su primera terapeuta de lenguaje. Entonces, él fue mi cirujano, mi maravilloso cirujano, y por supuesto también mencionar al doctor Mena y el equipo del Hospital de Clínica del Paraguay, quien también aportó una gran dosis de apoyo y de cuestiones de estar en el acompañamiento de esta pérdida de la hiperacusia que es tremendo, ¿eh? Pero gracias a Dios se logró a través del implante. Y bueno, pues aquí estoy, no tengo todavía no tengo ni el mes de la cirugía, entonces todavía estoy inflamada, tengo todavía inflamado aquí arriba de la oreja, en esta parte de adentro, pero que se va a desinflamar con los meses.
Fíjate que estoy segura que todo este proceso conllevó obviamente dudas, miedos y también muchas expectativas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que la expectativa, cuando uno sufre una hiperacusia, es, "Ay, ya no quieres ruidos más fuertes, no quieres voces más fuertes, no quieres el entorno, quieres más bien un entorno silencioso, relajado, porque la hiperacusia causa estrés, fatiga crónica y por supuesto mucho dolor, sí. Entonces, las expectativas obviamente eran muy altas. El poder recuperar esa audición de manera como lo hacen la mayoría que escucha bien y los que escuchan a través de apoyos auditivos. Entonces la expectativa era muy grande, muy alta y bueno, una de las cosas que a mí me sirvió mucho fue que me puse en manos del gurú de los implantes cocleares, ¿sí? Y Ujú. cuando yo sabía que él me iba a operar, esto me dio una gran tranquilidad, porque sabía que estaba en unas manos expertas. Y me porté bien en la cirugía, ¿eh? Me dicen que fui muy buena paciente, claro, porque yo quería mejorar esta calidad de vida pues a cooperar para garantizar el buen funcionamiento tanto de mi cuerpo, de mi mente y de mis oídos dispuestos a recibir, no, vamos, un súper regalo que es devolverte la audición. Es que no te imaginas, Angie, para quienes tenemos una pérdida auditiva, tener el derecho, pero sobre todo el privilegio de volver a escuchar es tremendamente enorme. Quizás los que escuchan, como escuchan bien o escuchan con apoyo, quizás no, algunos no pueden dimensionar la magia, ¿no? El encanto y la gratitud que es volver a escuchar, volver a recuperar, volver a entender, sobre todo, porque la parte de auditiva también es entender, porque estamos en un medio social y queremos entender el lenguaje, queremos entender lo que hablan, queremos saber qué sucede, queremos participar. Y de eso se trata en la vida, que todos los que tenemos un problema de tipo auditivo, de tipo visual, no necesitamos pedir permiso a la sociedad, queremos que la sociedad nos dé la oportunidad de ser parte de ella, ¿sí? De participar. Y es por eso que es mi pasión a lo que me dedico, ¿no? Ahorita mencionaste toda esa impresión y sí, yo creo que es algo que damos por hecho, ¿no? Como tantas otras cosas en la vida, lo tomamos por obvio, por natural y no nos detenemos a agradecerlo y a valorar todo lo que podemos y tenemos. Ahorita mencionaste esto de volver a escuchar y me imagino que esto también es todo un reto y también implica ciertas dificultades el adaptarte a esta nueva forma de escuchar y en la rehabilitación. ¿Cómo ha sido eso? Fíjate que voy a hacer un paréntesis aquí, ahorita retomando lo que Ujú, acabas de decir, porque me hiciste recordar que en alguna ocasión Helen Keller, que fue en ese entonces una, una persona que era ciega y sorda, ¿sí? Nació con este problema, o más bien no nació, sino por una enfermedad tuvo esta doble discapacidad. Y bueno, Helen Keller fue 5 veces honoris causa, una mujer mundialmente famosa, y que cuando fue a México, el doctor Berrueco, que fue el director de la escuela donde yo estudié la carrera de terapia de audición y lenguaje, le hizo una pregunta que se hizo mundialmente famosa. Y le dijo, si Dios le concediera devolverle uno de los sentidos que usted carece, ¿cuál escogería? Y ella sin titubear dijo, el oído. Y cualquiera pensaría, no, la vista. Pero la respuesta de ella fue asombrosa porque decía, yo
me puedo imaginar, porque me han dicho que el cielo es de color azul, y me puedo imaginar ese color cuando el viento toca mi pelo y acaricia mi cara. Y me puedo imaginar el color de los árboles, que me dicen que es de color café, color marrón, porque al tocar su tronco me puedo imaginar ese color. Y me puedo imaginar el color de los pétalos de una rosa al tocar la tersura de ella. Pero lo que no me puedo imaginar es la belleza del canto de un pájaro, la risa de un niño o la voz humana, el privilegio de la voz humana. Vaya que ese no tenía razón. Y fíjate, Sí, Angie, que, ¿verdad? Es que es impresionante porque sí, lo que no te puedes imaginar es lo que la audición te puede garantizar. Entonces, ¿cómo fue esta rehabilitación? Bueno, tuve la fortuna de rehabilitarme en el Instituto Mexicano de la Visión y el Lenguaje, que agradeceré toda mi vida, ¿sí? Porque entré muy chiquitita, entré como a los 4 y medio años más o menos. Y quién iba a decir, ¿verdad? Que, bueno, ahí recibí toda la oportunidad de volver a escuchar, de aprender a reconocer los sonidos, a reconocer la magia de la combinación de las letras formando palabras, frases, oraciones, hasta discursos completos. Y entonces, esta maravilla de la rehabilitación que para mí fue fantástica, fue maravillosa, fue espectacular. Yo tuve terapeutas ahí que me mostraron el don que tenían para rehabilitar, pero sobre todo la pasión para mostrar la riqueza de los resultados de una buena y efectiva rehabilitación. Y después eh, permanecimos ¿qué te puedo decir? Un año más, sobre todo con una cosa que se llama clínicas externas, que ya íbamos por la tarde y por la mañana íbamos a escuelas regulares. Entonces el reto era doble, porque era estar entre oyentes que hablan perfectamente bien, y aquí fue algo precioso porque era imitar sus expresiones, era comprender su vocabulario, que de hecho mi compañerita de banca se convirtió, cuando fue más grande, en terapeuta de lenguaje, porque le mm, fascinó saber que era mi gran apoyo para cuando yo no entendía los dictados o había una orden, ella me apoyó, ¿no? Y bueno, terminamos la rehabilitación, y aquí entra la magia de la música, porque mi mamá en su juventud fue pianista, lo sigue siendo, y entonces, aparte de ser publicista, mi mamá se dedicó en cuerpo y alma a que Ceci y yo aprendiéramos la riqueza de la música, que esa es otra pasión que tenemos en la familia, ¿no? Entonces, la música se volvió como algo fuerte que se instaló para siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, pero en nuestros oídos y en nuestro cerebro, para que pudiéramos procesar esa música, y por eso bailamos más de 11 años ballet clásico. Y por supuesto me encanta bailar, gozo la música, es mi pasión, yo no puedo estar un día sin escuchar música, y sobre todo, ujú, sobre todo de disfrutarla, ¿no? Y ujú. después de ahí, pues, ¿quién iba a decir que en esta escuela donde yo me rehabilité, me convertí en alumna de los cursos de la licenciatura en terapia de la audición y el lenguaje? Pero antes había estudiado la carrera de comunicaciones y relaciones públicas, porque me gusta todo lo que tiene que ver con el arte, con la televisión, con el cine, con el radio, con la prensa, con todo lo que sea comunicación. ¿Y quién me iba a decir que además me convertí en maestra de oratoria por muchos años en mi amado centro libanés? Fui maestra de oratoria por 18 años, casi 20, y por el arte de hablar bien en público. Entonces, todo lo que es lenguaje, lo que es voz, lo que es música, lo que es arte, son parte de mi vida. Y eso me dio la pauta para dedicarme de lleno a esto y beneficiar a otros con mi propio ejemplo, porque no solamente lo conozco, sino que lo he estudiado, lo sigo estudiando, y aparte lo trabajo.
y lo más maravilloso es que lo vivo. Por eso mis pacientes me entienden muy bien y yo los entiendo a ellos y puedo saber muy bien en el proceso en que se encuentran, en la adquisición de esos sonidos, en el procesamiento auditivo y lingüístico, en donde el cerebro hace esa conexión cerebral, ¿sí? Porque la terapia es mucho de conexión cerebral. Hay que saber en dónde aplicar los conocimientos para que se haga, ¿sí? Esa actividad cerebral. Esto quiere decir que cuando el conocimiento entra y se procesa, se instala y el resultado es la expresión y después es la interacción lingüística, ya la hicimos porque entonces aquí sí entra el lema de que cualquiera que tiene problemas de audición, si entra en un programa oportuno de rehabilitación, entonces puede llegar a hablar. Porque sí, porque hay muchos mitos, Angie, hay muchos mitos de que no, pues es que es sordomudo. No, el doctor Berroco lo define muy bien. No, sorda y muda es la sociedad que no permite darles las herramientas a aquellos que todavía necesitan, ¿sí? Para poderse expresar. No, todos los sordos podrían escuchar y podrían hablar, pero si se hace a tiempo, con un buen programa de rehabilitación y obviamente con unos buenos apoyos auditivos, ¿sí? Como puede ser el audífono o el implante, ¿no? Coclear. Fíjate que aquí me surge la duda si tras recibir el implante coclear, si también implica una cierta adaptación o rehabilitación. Y pues antes, para que nos expliques todo esto, igual y creo que sería muy útil si al auditorio le pudieras explicar cómo trabaja, cómo funciona un implante coclear. Fíjate que aquí, qué buena pregunta, porque fíjate que aquí hay algo muy interesante. ¿A qué edad esa persona pierde la audición? ¿Antes de adquirir el lenguaje, durante el proceso del lenguaje o posterior al lenguaje? ¿Sí? Por eso es que es importante conocer en qué momento pierde esa audición y además tiene la oportunidad de adquirir un implante coclear porque hay bebés que se someten a esa cirugía de implante antes del año de edad. Entonces están a muy buen momento de poder empezar una terapia para poder recuperar, o sea, sobre todo para poder aprender a procesar esos sonidos que va a recoger el implante y que va a poder desarrollar en la interacción. O sea, que un bebé que empieza a escuchar va a empezar a producir un balbuceo, a lo mejor sonidos primero, guturales, hasta que van siendo claros. Y para eso hay métodos, hay un montón de material para poder trabajar con bebés, con niños. Hay chiquitos también que les tenemos que enseñar a cómo se escucha. Porque si decimos ma, pa, ¿sí? Se oye igual, ¿sí? Parece igual, pero es totalmente diferente y es que están acá. Por eso son sonidos, por eso son fonemas bilabiales. La M, la P, y la B. Pero si decimos ma, pa, va, parece que son iguales. Entonces tienen que aprender a discriminar para después asociarlo, sí, con palabras como mamá, basura, papá, porque hay que enseñarlo con un montón de material y programas que hay ahora y que han habido siempre para poder reeducar en el caso de niños que han perdido audición o en el caso de niños que no tienen audición y que tienen que empezar a escuchar con su implante. Lo más maravilloso del implante es que el implante, una vez que te hacen la cirugía, al poco tiempo te hacen una cosa que se llama activación. La activación quiere decir que van a encender estos electrodos, pero van a ajustar el volumen, o sea, la intensidad. La activación es ver que los 24 electrodos están funcionando muy bien. Te ponen un ajuste de volumen y dentro de unas cuantas semanas más te hacen la primera calibración. ¿Qué quiere decir calibración? Que van a empezar a realizar un mapa,
¿sí? Y quiere decir que el mapa consta de un programa, perdón, de 4 programas, y entonces cada determinado tiempo vas a tratar que tu cerebro procese esa información a través de tu implante, escuchando con el primer programa, después pasas al segundo, al tercero, al cuarto, y vas a tener que ir readaptándote, porque esto de poder entender cómo escuchar, a veces, fíjate, aquí sí vale algo que me voy a permitir comentarte, que nosotros no escuchamos con los oídos, escuchamos con el cerebro, ¿sí? El cerebro es Ujú, el que procesa la información. Los oídos nos sirven para recibir esa captación del sonido, pero el que realmente hace el trabajo es el cerebro. Y por eso los ujú, programas tienen que ser de acuerdo a la discriminación, a la adaptación y sobre todo al trabajo comprometido, ¿sí? De los padres de familia, del propio niño y sobre todo la oportunidad de tener una cosa que se llama interacción. ¿Sí? Tienen que interactuar, tienen que tener una intención comunicativa, tienen que tener deseos de escuchar y de hablar, porque aquí si hago un hincapié, hay personas que están deseosas de poderse comunicar y aprenden rápido, pero hay otras que no, hay otras que no tienen esa intención comunicativa, no quieren o tienen otra apatía para poder escuchar. Y eso, por eso la familia es clave ahí, ¿sí? Familia y familia extensa, maestros, o sea, todo lo que es el entorno del niño, sea personal, social y escolar, tiene que ser muy estimulante para que el lenguaje se dé de forma natural. Y en adultos, la adaptación es un poquitito más difícil, porque ese adulto toda su vida escuchó y de repente tiene una pérdida auditiva y tiene que aprender a escuchar con un dispositivo. Y es como escuchar, así como que, ah, caray, pero yo escuchaba de otra manera. Tiene que aprender, tiene que reaprender a escuchar estos sonidos olvidados para después empezar a utilizarlos en una conversación y sobre todo ir entendiendo. Porque sucede con los adultos que a veces por la vergüenza que están entendiendo otra cosa, responden otra cosa y entonces se van aislando. Y aquí el tema es, bueno, a ver, le voy a entrar con el toro, con todo y el toro, para entender qué es lo que tengo que hacer. Y cuando ves adultos comprometidos con su audición, con sus emociones, porque ahí sí, en ellos entra mucho la parte emocional, ¿sí? Con ese duelo de la pérdida, ¿sí? De hacerle frente que ya la recuperó con un implante, que ahora vamos a trabajar con él. Ese trabajo de la readaptación no solamente es de rehabilitación, sino también es una cuestión emocional de hacerle frente a que hoy tiene la garantía de poder estar inmerso en un mundo de sonido. Y lo que sí les llega a pasar es que en un grupo de personas, en una reunión donde todo el mundo habla al mismo tiempo, se, 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 se desesperan porque dicen, no entiendo nada, todos hablan al mismo tiempo y en realidad las reuniones sociales, el lugar ambiental, sí, todo el mundo habla y cambian de tema cada ratito. Entonces, esto es ujú, lo que les cuesta más trabajo, pero es una cuestión de ir adaptando, de ir ajustando, de ir programando, y de esos 4 programas se escoge el que mejor ha sido el más funcional y se vuelve a hacer otra calibración. Y así cada, cada, cada rato hay que estarse ajustando, calibrando. Por eso los adultos que ya llevan rato se tienen que calibrar cada 6 meses, cada año, que eso es lo que sugieren los médicos. wow. Así que todo lo que hay detrás de esto, ¿verdad? Es impresionante, realmente impresionante. Y es un trabajo, fíjate, Angie, que es un trabajo que requiere constancia, ¿sí? Que requiere trabajo, por supuesto, que requiere interés, que requiere disposición, que requiere acción, que requiere Ujú, el entregarte, ¿sí? Porque una cosa es el apoyo, pero la otra cosa es la persona. Y cuando la persona está ujú, dispuesta, se abre un mundo de posibilidades, ¿sí?
Y bueno, pues ese es el reto de todas las terapeutas de lenguaje, que tenemos que entrarle de lleno, ¿sí? De lleno, de todo lo que le llaman las fonoaudiólogas, lo que le llaman las logopedas en España, o sea, todas las especialistas en patología de audición y lenguaje, tenemos ese desafío con cada uno de los pacientes. Tenemos que hacer que el paciente, ahora sí que ame su implante o su audífono, ¿sí? O sus audífonos, porque pueden ser pérdidas bilaterales, y que comience con ellos como si fuera, porque además esa es otra de las cosas, Angie, el equipamiento se vuelve parte de ti. Es como Ujú. es como tu brazo, como tus orejas, como tu pierna, es parte de tu cuerpo. Y cuando tienes esa parte de tu cuerpo como una parte tuya, la quieres, la aceptas y además llega un momento en que es tan parte tuya que no lo sientes, como el implante que yo tengo acá ahora, mira, que lo pueden ver, y te lo voy a mostrar, me lo voy a sacar para que lo puedan ver. Wow. Sí, este es el implante. ¿Sí? Esta es la antena, esta es la curvetita y acá, miren, les voy a mostrar, acá viene una pila que se quita, ¿sí? Y se conecta, déjenme nomás conectarlo bien, ya se conectó y se coloca atrás de la oreja y tiene un imán, porque en la cirugía adentro hay un imán que hace contacto con esto que se llama procesador. Entonces, cuando tú Ujú. quieres tus equipamientos, los cuidas como tu vida, ¿sí? Les Claro das que mantenimiento, hasta besos le llegas a dar porque te están dando el beneficio de poder escuchar. totalmente. Y ahorita con todo este equipamiento, mencionaste baterías, mencionaste tantas cosas. Me Sí. lleva a preguntarme que esto también de la dificultad, de la baja visión que tú tienes, la dificultad en ver, en reconocer ciertas cosas, lo del campo visual, lo importante que es una iluminación correcta, pues eso hace también que tú requieras más apoyo en estas cuestiones, ¿no es así? Fíjate que mi problema en la retinosis básicamente está siendo la luz, que esa es la famosa fotofobia, ¿no? Entonces, yo Ujú, no puedo salir al exterior si no me pongo lentes oscuros, eso de entrada, porque daña la retina. Pero en el ujú, interior, la luz tiene que ser buena, clara, ¿sí? Que no tenga sombra, para que se pueda ver la iluminación, la cara, los materiales, porque yo afortunadamente alcanzo a ver personas, muebles, espacios, me muevo fácilmente, pero hay tres cosas que me llegan a pasar que no me permiten ver con claridad. Si no duermo bien y paso noches o me desvelo, si no me alimento oportunamente, que el desayuno es clave, o si estoy bajo estrés. Fíjate qué ujú, importante esos tres elementos. Lo he descubierto con el tiempo y sí me doy cuenta que si los tres están presentes, seguro voy a presentar un problema mayor de lo que tengo. Entonces procuro ujú. cuidar mucho estos tres elementos para que pueda estar relajada, pero si están interfiriendo, no voy a poder ver con claridad. Entonces, esto es un tema que seguramente los que tienen el mismo padecimiento que yo a lo mejor lo han descubierto, pero en mi caso es definitivo, ¿sí? Es clarísimo. Y pues obviamente procuro tener una vida ordenada para que esto no afecte a la vista, ¿no? Pero sí, definitivamente tengo que tener esas tres bien equilibradas. ¿Cómo ves? Me imagino, sácanos de dudas, pero que ahora, gracias al implante, como mencionaste hace un rato, el comparativo, ¿no? De un automóvil normal y un Ferrari, por ejemplo. Eso me hace pensar que a lo mejor ahorita estás escuchando sonidos y descubriendo cosas por primera vez.
¿Ha habido algo así como muy especial que te haya emocionado de manera especial? Sí, fíjate que cuando estaba yo en el consultorio con la calibradora, eh, Ujú, me, me, me empezó o sea, hizo la activación y el primer contacto con con esos sonidos fue que escuchaba como dos marcianitos, así como... Sí, me quedé maravillada porque dije, me decía ella, ¿me escucha? Y le digo, sí, pero estoy escuchando dos marcianitos. Dice, no, se moría de risa, se moría el pueblo y ujú, ella de risa porque yo escuchaba, ¿y sabes qué es eso? Es nada menos que el cerebro hablando. Es el cerebro que está diciendo, oh, me están metiendo un estímulo auditivo que no estoy acostumbrado porque ya sé que adentro tengo un equipo, un implante interno, pero ahora me ujú, están activando, me están metiendo un estímulo que no había percibido. Entonces empieza a procesar ese sonido y esto es la magia en la medicina, ¿sí? Que se llama el estímulo electroacústico, ¿sí? Que va ujú, de afuera para adentro y de adentro para afuera. Y aquí la explicación es muy clara, porque el cerebro está descodificando lo que está escuchando. Entonces, y por ahí impresionante. se me quedaba un perrito que hacía, más se mataban de risa, ¿no? Porque le digo, es que ahora tengo un perrito, ¿no? Y yo le digo, a lo mejor porque soy muy perrona, ¿no? Pero escuchaba a este perrito, lo escuché por 15 días. Y se me aparecía por ahí de repente así como... Entonces fui a descubrir que fue un reencuentro con mi propio cerebro. Ese cerebro que tiene un gran potencial, el cerebro de todos nosotros es extraordinario y estamos en los albores apenas de la neurología, de la neuroplasticidad, ¿sí? De lo que nuestro cerebro puede ser capaz de hacer, sobre todo de desarrollar y de aprender, porque el cerebro no deja de aprender hasta que nos morimos. Entonces, fíjate lo maravilloso que es que nuestro cerebro está hablando y está mandando señales, ¿sí? Auditivas a través de los sonidos que uno puede repetir porque estamos escuchando, procesando y además expresando. Y empecé a escuchar, por ejemplo, pasitos, así como pa, 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 pa. Y qué maravilla, fíjate Angie, qué maravilla en esto. Empecé a diferenciar si eran los pasos de algunas de la familia, porque los pasos tienen personalidad, ¿sí? Tienen, Ujú, tienen intención, tienen emoción, ¿sí? Si caminan lentos, si caminan rápidos, si caminan pausados, si caminan, este, de alguna manera es un sello de personalidad que no le habíamos dado la importancia. Yo le empiezo a dar la ujú, importancia porque empiezo a escuchar esos pasos, empiezo sobre todo a escuchar ese viento, ¿sí? Pero lo oigo con más claridad. Y lo que más me llamó la atención es la lluvia que hacía. Tic, 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 tic. Y yo decía, ¿qué? Claro, estas gotitas tuve que salir a ver qué. Nos asomamos a ver qué era y eran las gotitas. Tic, 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 tic. Sí, ajá, luego me decía, ven. Y me decía, ven, y luego oía más fuerte, le digo, ¿y qué es esto? Me dijo, no, ahora es la lluvia fuerte, porque estoy ya... "Shh". Fíjate cómo es que te lo puedo reproducir, porque mi cerebro lo instaló en algún programa adentro de mi ajá, cabeza y me dijo, ah, estoy escuchando eso. Entonces empiezo a hacer una gran fuerza de amistad, de reencuentro, vamos a decir emotivo, con mi propio cerebro. Empiezo a descubrir cosas que mi cerebro empieza a hacer y agradecer. Entonces por eso uy, estoy en el momento, porque apenas tengo un mes, no tengo ni, te digo, tengo un mes y semanita, ujú. maravillada de todo lo que estoy escuchando. Es una emoción, es descubrir,
es ir hacia la fuente, es localizar dónde se produce, es repetirlo, ¿sí? Porque incluso terapéuticamente me sirve, ¿no? Y es repetir lo que escucho. Entonces, eso es lo que hago con mis pacientes, que me repitan lo que escuchan para saber si es real o es imaginario. Y ahí es donde empieza la magia de entender que lo que escuchan puede ser algo fascinante, porque dicen, eso es lo que escucho, sí. Y además, fíjate algo interesante, Angie. Cuando escuchas el tic, 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 y luego el piu, 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 que es un pajarito que está anunciando, ¿sí? O que se está escondiendo de la lluvia. Y son dos sonidos superpuestos, muy, muy apenas perceptibles, que después se van a hacer más audibles, ¿sí? Entonces, la perfección de los sonidos es en base a la forma como vas descubriendo qué, qué cosas más lindas es gozar, disfrutar el privilegio de los sonidos. No digamos la música, no, un arte. ¿Cómo ves de Ay, fascinante? qué impresión, sí, qué maravilla, qué gozo, justo el cómo estás percibiendo todo eso, tanto con tu cerebro, que es asombroso nuestro cerebro, pero también con el mundo, o sea, estás descubriendo el mundo, entonces eso es algo así como impresionante. Sí, sí, que es cierto, Angie, eso es descubrir el mundo que nos rodea, descubrirlo con sus claroscuros, con sus matices, con sus sombras, luces, con su especial forma de expresarse, ¿sí? Y fíjate, todo tiene expresión. O sea, la naturaleza tiene expresión, los seres humanos tenemos expresión, los animales tienen expresión, todos comunicamos, ¿sí? Todos comunicamos la belleza que cuando se interactúan en los entornos, en los espacios, en las relaciones, cuando se tocan las almas, cuando puedes oír cómo late un corazón, que es una maravilla, ¿sí? Cómo bombea, ¿sí? Cuando yo me acuerdo de más pequeñita, yo me recargaba en la espalda de mi mamá y me encantaba escuchar su voz a través de mi oído recargado en su espalda, ¿no? Porque era una sensación, esa sensación de no perder la riqueza que tienen los sonidos es maravilloso. Por eso yo digo, no perdamos todos los que tenemos la oportunidad de poder escuchar, no perdamos la oportunidad de equiparnos, de ir a consulta, de ver las mejores opciones de equipamiento, de buscar las oportunidades, porque nosotros no estamos fuera del mundo, estamos dentro del mundo. Por eso qué bueno que hablaste de ese tema, que tocas ese punto. Y fíjate que hace un rato mencionaste tu labor como terapeuta. Ahora sí que más de 30 años siendo terapeuta de audición, voz, de lenguaje, tanto oral como escrito. Ahorita con todo esto que has vivido, ¿cómo ha cambiado tu trabajo para con tus pacientes o tu percepción? ¿Ha cambiado algo o es lo mismo? Porque finalmente ya, pues desde antes tenías tus audífonos, o sea, ya tenías como mucha experiencia. Uy, mi Angelinda, qué bueno que me haces esta pregunta porque ha cambiado en forma impactante. Fíjate que los papás que están esperando un implante o los que ya tienen a sus hijos implantados abren más los ojos. Están mucho más con el cuerpo inclinado a escuchar desde mi propia experiencia lo que sus hijitos también están experimentando. Entonces, ponen mucho énfasis en lo que está sucediendo y en lo que puede llegar a suceder, porque yo soy su mejor ejemplo de que sí se puede, ¿sí? Entonces, imagínate cuando me tienen enfrente y les cuento, aquí está mi implante, de hecho tengo un chiquitito en terapia, se llama Luan,
que no sabes qué niño más bello, que me pone en sus manitas la forma de corazón y me dice, tú y yo somos amigos, te amo. Porque claro, cuando vio mi implante dice, somos iguales. Imagínate Mm. la conexión que hay con mis pacientes cuando ven que yo entiendo ese proceso por el que ellos están pasando y que además se prodigan ellos en cuanto yo les muestro lo que los va a llevar al camino de la felicidad, que es el poder ser completos, felices y lingüísticamente saludables, ¿sí? Porque están entendiendo el lenguaje de un entorno social eminentemente rápido y rico en sonidos y en lenguaje, y que ellos están entendiendo. Y sobre todo las caritas de satisfacción, debías de ver, tengo a muchos, tengo a mi Milena, tengo a muchos chiquitos que de repente sonríen cuando ellos dicen hola, porque aprendieron a saludar y el resto les dice hola. Abren la boquita como diciendo, ya me responden. Imagínate la grandeza, Angie, de poder saber que un efecto terapéutico hecho con un trabajo eh, formal, disciplinado y informativo con los padres, porque es un trabajo en conjunto, el niño va disfrutando, va aprendiendo y va aplicando. Entonces, una vez que va aplicando, dice, quiero más. ¿Cómo se dice? ¿Cómo me despido? Chao, adiós, bye bye. Y van aprendiendo formas, dicen, ¿qué más? Quiero aprender, vamos a jugar, ¿sí? Quiero ir al cine, dame dulces, ¿sí? Por favor, gracias, permiso, con permiso. Entonces van aprendiendo esas formas tan naturales y cotidianas, ¿sí? Para ellos se me está abriendo la puerta al mundo. Entonces, esa es la belleza de las terapias, cuando lo ven reflejado en alguien que ya pasó ese proceso y que sigue pasando el proceso, porque yo sigo descubriendo sonidos, sigo descubriendo palabras que dicen, se me instalan sobre todo la sensibilidad, ¿sí? Creo que esa sensibilidad hacia lo que es lenguaje, lo que es música, lo que es la belleza y la grandeza que tenemos como seres humanos, y cuando me depositan esta confianza los padres, por supuesto que lo agradezco y se los devuelvo, porque ya son muchos los pacientes que tengo rehabilitados, que tienen una vida digna. Tengo un Marco que hoy por hoy es un chico brillante, inteligente, domina dos idiomas, el inglés y el español, trabaja para la compañía de Amazon. Entonces, cuando veo yo esos logros en pacientes con sus vidas realizadas, con relaciones serias, formales, con hijos, con profesiones que van a la universidad o que aprenden un oficio maravilloso, pero sobre todo que tienen la oportunidad de interactuar con el lenguaje a través de todas las enseñanzas de una terapia. ¿Qué te puedo decir, Angie? Que me siento verdaderamente agradecida de saber que no ha sido en vano el esfuerzo, los estudios, el empeño, la dedicación para que tanto ellos como yo nos beneficiemos de esto, que finalmente es un don, ¿no? Que se me puso a prueba y que hay que aprovechar. Fíjate que ahí está una respuesta bellísima al para qué. El para qué nos toca vivir ciertas cosas y darle un sentido ayudando al prójimo. Es un ejemplo bellísimo el tuyo. Sí, sí, fíjate que por eso es que soy una estudiosa. Hay un curso, me meto, hay un congreso, voy, me invitan a participar como ponente. He dado, gracias a Dios, muchas conferencias en varias plataformas, en varios medios. He tenido la oportunidad de visitar y conocer el trabajo de rehabilitación en diferentes países, en diferentes clínicas. He podido admirar el trabajo de mis colegas y el del equipo médico, el del equipo psicológico. Las psicólogas juegan un papel fundamental en el trabajo de rehabilitación porque son las que, junto con el trabajo interdisciplinario, hacemos un acompañamiento al paciente y a sus familias. Y entonces me siento privilegiada porque
no solamente la psicóloga, sino todo el equipo completo, o sea, terapeutas físicos, ocupacionales, trabajadores sociales, o sea, especialistas en la enseñanza, en fin, de todo he tenido que tener relaciones y por eso esa relación con los médicos, especialistas, neurofisiólogos, otólogos, audiólogos, neurólogos, en fin esto, rehabilitadores, todos ellos forman parte y un sinfín de especialidades forman parte de esto que es un paciente, ¿sí? Y cuando nos abocamos, que somos un equipo completo para garantizar la calidad de vida, el mejoramiento de su expresión auditiva y lingüística, qué desafío, qué gratitud y qué emoción cuando vemos los resultados. Sí que se me hace un nudo en la garganta de ver cuántas esperanzas cumplidas, ¿sí? Cuántas expectativas también realizadas y la labor profesional que es incansable, pero deseosa de más y más, de poder ayudar a muchos, de poder llegar a tocar muchas almas, muchos cerebros, cuando me permiten, porque esa es otra de las cosas que hago, que yo no los abordo de inmediato, sino que les pido permiso. Siempre sea un Ujú. bebé, sea un adulto, un joven, pido permiso para poder entrar porque voy a tocar de poder tocar su alma hasta poder tocar su cerebro y poder tocar todo lo que me va a permitir a mí darle la apertura a este mundo que es fascinante como es el lenguaje. Hermoso. Ay, querida Gris, ha sido un deleite y para cerrar quiero hacerte una última pregunta. Has pasado por cambios profundos y también con tus pacientes que han sido innumerables. Has vivido y conocido tanto en ese acompañamiento. Si pudieras contestar desde tu corazón, ¿qué podrías decir acerca de la capacidad del ser humano para adaptarse tras vivir una adversidad o un problema muy importante? Para adaptarse a un problema, yo creo que lo Sí, primero, adaptarse a la vida y salir adelante. para salir adelante, fíjate que yo creo que lo primero es el autoconocimiento. Hay que aprender a conocernos para que después podamos aceptar, podamos aceptar que podemos desarrollar habilidades, estrategias y sobre todo garantizar el potencial que tiene nuestro cerebro. Y lo más importante es que nos tenemos que amar. Si nosotros nos queremos, le podemos dar a nuestra vida una oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque si aprendemos a desarrollar esa capacidad que tenemos como persona, ¿sí? Que ya por el hecho de ser persona, ya es una grandeza, una oportunidad de vida de poder darte a ti misma, ¿no? Darnos a nosotros mismos la oportunidad de disfrutar esta vida, ¿sí? Porque si no, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos a este mundo si no es a disfrutar? A trabajar, a servir para los demás y para ti, para que tengamos un mundo mejor. Y en eso se requieren valores, se requieren sobre todo un trabajo y una apertura para que el, el- el grupo que está frente a ti, o sea, en este caso frente a mí, el grupo que esté frente a mí, pueda saber que en mí tienen a alguien con el que pueden confiar, con el que pueden reír, con el que puede disfrutar, con el que podemos juntos caminar, en una palabra. Porque no nacimos en este mundo solos, sino acompañados. Y si vamos de la mano y caminamos juntos, juntos veremos el sol. Y fíjate que se reconoce en todo lo que nos has compartido ese amor con el que entregas
en esa labor con todos tus pacientes. Ay, que me encantan. Yo soy una apasionada, que eso es parte de lo que hago, ¿no? Vamos, ¿qué te puedo decir? Es pasión, por eso esos años entregados a mi amado Teletón, a mi trabajo, a mi vida personal, a la gente que me rodea. Quiero que puedan sentir que yo comparto y que quiero compartir la alegría, ¿sí? De poder disfrutar la vida con y sin problemitas auditivos, visuales o motores o sensoriales o cognitivos o lingüísticos. No, simplemente por el puro hecho de ser persona, ¿sí? Nos merecemos, eh, no sé, como abrazarnos, ¿sí? Sí, a lo mejor te lo digo muy, a lo mejor muy sentimentalmente, pero la verdad es que un buen abrazo, y esto me ocurre en cada terapia, ¿eh? Nos despedimos como si nos hubiéramos visto por última vez, ¿no? Cada vez es un abrazo, pero es un sello de gratitud, ¿sí? Es un gracias por la oportunidad y lo mismo tendría que ser en forma familiar, social, profesional. El de repente somos medio cuadrados porque el plano profesional no te permite tocar al paciente. No, sí, tócalo, sí. O sea, abrázalo, Ujú, agradécele ujú, que la oportunidad de haber interactuado contigo. mm. Ay, pues muchísimas gracias, Gris, por todo lo No, que nos has compartido y aquellas personas que nos escucharon y nos están viendo hasta aquí, hasta este punto. Yo les prometí una entrevista que iban a disfrutar y de la que iban a aprender mucho y creo que eso es, porque a lo mejor al principio que escucharon el tema, a lo mejor dijeron, ay, esto va a ser una tragedia y no, definitivamente cuando escuchan a Gris se dan cuenta cómo la vida es bella a pesar de y de tantas cosas de que luego pasan, que sí son retos, son dificultades, pero con una actitud propositiva, echado para adelante, con tanto amor, con tanta entrega, pues todo sale adelante. Creo que hemos aprendido mucho de lo que es la hipoacusia, hiperacusia, los implantes cocleares y pues también para aquellos que estén batallando con un tema así, pues ahora sí que tendrán más información. Y para aquellos que tenemos la fortuna de no tener problemas con la audición, pues que quede con nosotros siempre esta capacidad de asombro de lo que es la vida, lo que son nuestros sentidos, lo que es nuestro cerebro y todo lo que somos capaces de hacer y de lograr. Muchísimas gracias, Gris. Ha sido un enorme placer tenerte en este espacio. ¿Gustas compartirnos tus datos por si alguien te quiere contactar para tener un acercamiento contigo y a lo mejor tener, si tiene más dudas o quiere más información? Claro, claro que sí. Primero que nada, agradecerte la oportunidad de esta invitación que espero haya llegado a muchos corazones y con todo gusto les doy mis datos. Pueden escribirme un correo a Grisel con S, Grisel ML 08@gmail.com. Ahí me mandan un mensajito, un recado, me dicen de qué se trata, en qué puedo apoyar, ayudar o atender y estaré a sus enteras órdenes. Así que mi Angelinda, no, el placer es el mío, el privilegio de haber podido contigo como charlar así cómodamente y sobre todo con el gusto siempre de estar cerca de ti. Muchísimas gracias por esa invitación también. Gracias, Gris, y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, abrazo, corazón, abrazo. Esto fue Mirando Más Allá. Sigue acompañándonos a mirar más allá de los límites de la discapacidad visual para juntos crear un mundo mejor.
Escríbenos al correo podcastmirandomasallá@gmail.com. Gracias por escucharnos y nos encontraremos en la próxima emisión.